Hola, bienvenidos a Mundo Legal, donde simplificamos el derecho. Maestro Cosme, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues como siempre un gusto. Bueno, pues entrando. Fíjate que comúnmente me han ofrecido algunos negocios para comprar propiedad que le denominan como ejido. Realmente no es el nombre correcto. ¿Cuál debería ser? Yo creo que sí es el nombre correcto, porque sí es propiedad ejidal, porque es propiedad del ejido, pero no se refiere a que, órale, pues yo te voy a vender esta casa que está sujeta al régimen de propiedad ejidal y ya por eso tú vayas a ser el propietario. Es muy distinto. O sea, el término es correcto, pero la concepción es distinta. Aquí entra una figura que se creó hace muchos años, en la que, bueno, hay que entender un poquito el contexto, ¿no? Estábamos en la época de la Revolución, donde había haciendas, donde había una repartición injusta de tierras, que pues dijeron, pues, bueno, pues para evitarnos esto vamos a constituir comunidades y la propiedad no es de los individuos, porque entonces pues se nos va a volver a salir de control, como a lo mejor se nos está saliendo en la propiedad privada, pero vamos a repartir todas esas tierras entre los miembros de una comunidad. Bueno, pero entonces estamos hablando que es derecho agrícola. Sí, exactamente. Es parte del derecho agrícola. Es derecho agrario completamente. Agrario, entonces, es una forma diferente. Podemos decir que a lo mejor si pudiéramos clasificar la propiedad, podemos decir que está la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social, que entra aquí el derecho agrario, que es un régimen distinto, ¿no? Okay. Entonces, dentro del derecho agrario tenemos la propiedad ejidal, pero de esta, ¿toda es vendible? De hecho, te podría decir que prácticamente nada es vendible, porque hay una parte que se llaman los solares, que son, lo prevé la ley agraria, donde dicen, bueno, pues vamos a dotar de ciertos lados, de ciertos espacios de propiedad privada que van a tener su título de propiedad, y bueno, eso es como una parte, digamos, que anexa al ejido. ¿Qué es la que se puede vender? Los solares. Los solares que están debidamente titulados. De acuerdo, Ajá. Porque dentro de otras partes del ejido, otra es la propiedad social, que esa no se puede tocar. Exacto, y dentro de la propiedad social todavía hay una que es así como doblemente intocable, ¿no? Tiene un régimen ahí muy, muy simpático porque, por un lado, tenemos las parcelas, vamos a decir, ¿no? Que son porciones de tierra donde se le va a dar a la gente para que las cultive, para que las use, ¿no? Pero tenemos un problema ahí que, pues la gente dice, bueno, pues yo qué voy a estar cultivando si vivo en una zona, pues que ya más que agrícola es industrial, ¿no? Ya es una ciudad. Entonces, pues empezaron a construir sus casas y ahí comienzan unos temas muy serios de irregularidad. Sí, pero entonces dentro de esta parte de los ejidos, ¿cuál es la propiedad que sí se puede vender? Y hablando de propiedad, que ahorita pasaremos, la propiedad como tal no se puede vender. Lo que se hacen son vender los derechos o es la propiedad. Son como, se hacen sesiones de derechos, generalmente se hacen por contrato privado y ahí viene otro tema de irregularidad. El tema de las ventas en materia de derecho agrario está plagada de esto, ¿no? Viene otro punto donde a lo mejor causa mucha confusión porque se acude con el comisariado de ejidal y el comisariado de ejidal da una constancia de que de que tú eres el nuevo titular. Pero el problema es que el comisariado ejidal no es la autoridad adecuada. Para esto existen algo que les llaman certificados parcelarios, en los que se va a justificar ese carácter de ejidatario, pero propiamente es muy raro, ¿no? La realidad, y les puedo platicar a lo mejor hasta de asuntos donde hay industrias ya muy bien constituidas que están dentro de un ejido que tienen una constancia simplemente del comisario ejidal. Sí, pero al final, entonces, lo que vamos a obtener en una operación de compraventa son derechos parcelarios. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, porque tienes que seguir un procedimiento que derive en que te den un certificado parcelario. El certificado parcelario, vamos a decir que es como el título que va a acreditar tu carácter de ejidatario respecto de ciertos derechos, respecto de ciertas porciones de tierra. Ahora, ¿qué tanto validez o qué restricciones tienen estos certificados parcelarios para poderlos comercializar? Pues no es así como que vayas, y ese es otro de los problemas. A veces nos hemos encontrado con que llegan a tratar de ejercer un crédito hipotecario con un certificado parcelario que trae endosos como si fuera la factura de un carro.
Eso es un error completamente, ¿no? El certificado parcelario, pues es un documento que se expide a una persona después de haber seguido cierto procedimiento que deriva, bueno, pues de haber cumplido con lo que dice la ley agraria, que implica, pues, el haber sido avecindado, el poder estar, ¿no? Haber adquirido tal vez a través de un acto válido esos derechos parcelarios para que después, bueno, y aparte deben de venir de la persona que es titular del certificado parcelario. El problema con todo esto, pues, es que hay una gran cantidad de irregularidades, ¿no? Porque de repente alguien dice, pues yo tengo una parcela de 15,000 metros en una zona que ya, pues, es primordialmente habitacional. Pues empieza a fraccionar completamente, de hecho, y a vender pedacitos de esa parcela y resulta, ¿no? Que ya no es una tierra cultivable, ya se trata más bien de un fraccionamiento habitacional. Sí, pero en ese caso no se podrían estar comercializando derechos parcelarios porque ni siquiera habría certificados parcelarios porque no traen todo el procedimiento y no están avalados por el comisariato y entonces de entrada, pues digamos que ahí ya serían un tipo de ventas irregulares. Pero pensando en el mercado formal y correcto de los certificados parcelarios, de hecho me acabas de dar una ventaja, son inembargables. Ese es un tema ahí interesantísimo. Los derechos parcelarios no son embargables, tampoco son enajenables. Podríamos decir, la propiedad digital no se puede vender. No son inalienables, imprescriptibles, inembargables, y eso pues le da la restricción de que se tiene que seguir este procedimiento solamente para vender los derechos parcelarios, pero es diferente de la propiedad digital. Digamos que la propiedad digital es la titularidad como dueño y los derechos parcelarios son más parecidos como a un tipo de usufructo. Aquí en el Ajusco es una parte bien interesante y grande, donde hay unos ranchos maravillosos, ¿eh? O sea, los ves desde el aire y no te lo crees que estés con esos ranchos alrededor de la ciudad, en una zona que además, pues en un círculo específico es marginal y hay demasiadas, ¿cómo se llama? Invasiones. Pero no pagan, los impuestos ahí se calculan diferentes, ¿no? Bueno, ahí el impuesto, predial. El predial es otro tema. El predial, pues, se le impone, podríamos decir, a la persona que ocupa. Inclusive hay a veces boletas que dice al propietario poseedor. Y bueno, pues tú como titular a lo mejor de esos derechos parcelarios, pues ya tendrás ya podrías tener el carácter de poseedor y eso pues te va a llevar desde luego a que tengas como esa obligación de pagar el impuesto predial. Es diferente. Pero yo sé que muchos no lo pagan amparados precisamente en que lo que tienen son derechos parcelarios. Yo creo que más bien el amparo es a otro tema, porque ahí, ¿qué es lo peor que te puede pasar si no pagas el predial? Que te embarguen. ¿Y qué pasa con los derechos parcelarios? Que no son inembargables. Ya. Entonces, por eso la realidad es que hay mucha irregularidad en ese tema del impuesto predial. Pero hay mecanismos para volver estas propiedades que tienen ya de los derechos parcelarios y los certificados parcelarios en propiedad privada plena, porque también hay muchos casos. Sí, también la realidad es que por ahí de los 90 pues se dieron cuenta, dijeron, bueno, pues ya la revolución ya pasó, ya cambió todo y pues ya estamos en una época de lo que hoy conocen como neoliberalismo, ¿no? Vamos a empezar a dejar de intervenir como Estado en la propiedad, en las relaciones entre particulares y bueno, pues crearon un mecanismo muy interesante donde se puede desincorporar la propiedad digital por voluntad del propio ejido, porque bueno, pues entendamos que el ejido es una comunidad, pero lo podemos comparar a lo mejor, desde luego, con un montón de diferencias, con una empresa. Porque tiene unos órganos de gobierno, tiene sus miembros, que son los ejidatarios, y el máximo órgano de gobierno, que es la Asamblea Ejidal. Ahí ellos van a seguir van a determinar cuáles son las parcelas o los pedazos de tierra que se tienen que separar, y bueno, pues ya votará la Asamblea Ejidal. Si se separan o no, debe de haber un representante de la Procuraduría Agraria, debe de haber un representante un notario público, debe de haber un quórum suficiente de acuerdo con los estatutos o con los decretos de creación del ejido, con las reglas que se hayan fijado, y pues ya que si se aprueba, se puede el acta
mandar al Registro Agrario Nacional para que ellos expidan un título de propiedad, que así dice, ¿no? Es un documento que dice título de propiedad. Yo por ahí vi algunos firmados por Vicente Fox, por Felipe Calderón, donde vienen inscritos en el Registro Público de la Propiedad, y esos también les llaman solares, pero esa parte pues es como ya un espacio que es completamente propiedad privada, y esos inclusive se pueden, digo, ahí lo correcto a lo mejor para vender un inmueble con estas características, que ya pasó todo ese procedimiento, pues es ir con un notario público a hacer una escritura. Ahora, las ventajas de hacer el procedimiento, dejarlo como un derecho parcelario, o sea, además de que a lo mejor tengo que ir a sembrar. Pues las ventajas a lo mejor de... O desventajas. Ajá, las ventajas de quitarlo a lo mejor de la propiedad ejidal, pues es que ya se pueden circular, ¿no? Pues la realidad es que dependiendo digamos que si la queremos seguir sembrando, aunque sea una propiedad privada, pues va a depender más de cuestiones de desarrollo urbano, de uso de suelo, que propiamente del régimen de propiedad al que esté sujeto. Pero pues yo creo que en muchos lugares donde ya esa acaparación de tierra y esos problemas que dieron origen, vamos a verlo como las fuentes históricas que dieron origen a la creación del régimen agrario, pues ya no van a tener como esa relevancia para en su momento pues mantener la propiedad privada, y puede ser una excelente forma. Vamos a pensar en esas zonas de las faldas del Ajusco, como las platicas, ¿no? En Topilejo hay unas zonas importantes, yo creo que pueden tener justificación, en Iztapalapa, en Tláhuac, donde pues ya uno pensaría más en una necesidad de vivienda que en una necesidad de siembra. ¿Tú comprarías en un ejido? Yo creo que no, porque la irregularidad es muy común, inclusive, ¿no? Yo les puedo platicar de casos en los que hemos visto que pues hay una repartición muy irregular, ¿no? A veces el comisariado ejidal llega a intervenir muy seriamente en cómo se van a repartir las tierras, y pues de repente, ¿no? Existen unos planos que están en el Registro Agrario Nacional, donde se especifica muy claramente, ¿no? Cuál es la parcela número tal, y cuál es el uso que tiene, pero pues de repente nos hemos encontrado partes donde hay una industria o hay casas que están construidas y pues dicen, vamos a hacer el procedimiento para separarlo porque bueno, pues esa es la aspiración, yo creo que de toda persona que adquiere un inmueble, ¿no? Vamos a separarlo de la propiedad ejidal, o vamos a hacerlo propiedad privada, ¿no? El poder me lo quedar yo y disponerlo libremente. Pero el tema es que a veces la irregularidad, por eso les decía que hay a veces doble irregularidad porque pues ni es propiedad privada, y tampoco deberías de poder ocuparlo como dentro de este régimen ejidal, porque hay unas áreas que les llaman área de asentamiento humano. Y esas áreas es, digamos que esa dotación de tierras que se da para construir escuelas, parques y demás, digamos que parece núcleo de desarrollo del ejido, pero pues después resulta, ¿no? Que ya están ocupadas por casas, por industrias. Entonces es complejo, hay que conseguir los planos, es un procedimiento largo para poder identificar que realmente te están cediendo derechos sobre algo que sí se puede, porque vamos a pensar en el peor de los casos, ¿no? Ya llegó el cuate que te fraccionó los 10,000 metros y te hizo un terrenito y tú lo compras. Y en algún momento puede seguir un procedimiento de prescripción, que no es la prescripción positiva que conocemos en el derecho para que te declaren propietario, sino que es una prescripción que te va a hacer tener el carácter de ejidatario. Pero resulta que las tierras de asentamiento no se puede. Entonces, ese riesgo a mí la verdad me haría detenerme. Ahora, yo sé que los libros del comisariato se pierden entre una administración y otra. Por supuesto, es muy común que de repente digan, bueno, pues ya acabamos, pues me llevo el archivo. Es como si dijera un notario, pues ya acabé mis funciones, pues me llevo Sí, las pero un escrituras de mi notario casa. está regulado de otra manera, ¿no? Sí, claro. Y aquí entonces ya te puede meter en un problema, porque aunque dentro de esos el comisariato te otorgó y asentó en sus libros, y entonces tú te volviste parte del ejido, y entonces tus certificados tenían plena validez, pues de momento a otro, pues no hay un historial donde puedan corroborar que efectivamente fueron emitidos. Es correcto, entonces no tienes realmente la justificación, es un serio problema, ¿no? Por eso la irregularidad de los ejidos, yo creo que si hubiera un orden donde la regla general fuera que
los derechos agrarios o los derechos ejidales estuvieran respaldados por un certificado parcelario, sería muy diferente, ¿no? Yo creo que ahí inclusive podría haber más movimiento, podría ser más fácil este procedimiento de conversión, por así llamarlo, a la propiedad privada. Alberto, pero la realidad es que no lo hay. Al final hay grandes oportunidades de negocio en las tierras ejidales. Si tuvieras que hacerlo porque o bien pues mi industria lo necesita o mi negocio o en temas turísticos, lo tengo que hacer, ¿cuál sería el camino y las recomendaciones para adquirir una propiedad dentro de un ejido? Aquí yo creo que va de atrás para adelante, ¿no? Primero hay que asegurar que vamos a contar con el consenso del comisariado, que nos va a impulsar, ¿no? Es muy importante para que nos impulse hacia a tener éxito en la asamblea, con que las personas que nos están vendiendo lo que nos pretenden vender son los titulares o son tierras prescribibles en materia ejidal. Es muy importante, ¿no? Entender que es esa prescripción que nos va a dar el carácter de ejidatario, que no estamos comprando tierras de asentamiento humano o que vamos a contar a lo mejor con ese empuje del comisariado y de la asamblea para que dejen de serlo y se modifique el ejido, pero se tienen que tener todos los cuidados antes y después hacer la compra. De otra manera, yo creo que estamos arriesgando bastante porque, bueno, si primero es el pago y luego la regularización, pues creo que podemos meternos en un serio problema. Listo, pues con esto terminamos. Gracias por haber estado en el Mundo Legal, donde simplificamos el derecho. Buenas tardes. Gracias. Bienvenidos a Contratos Renda, la plataforma que te permite formalizar adecuadamente todas tus operaciones. No necesitas ser un experto para desarrollar actas, contratos, convocatorias, convenios, sesiones y más. Entra a nuestro sitio, escoge de nuestro catálogo el documento requerido, completa un cuestionario intuitivo de las condiciones negociadas, dale nombre a tu archivo, descarga el Word si quieres hacer cambios importantes o bien puedes usar el PDF si consideras es tu documento. Con Contratos Renda, haz tus contratos más rápido y menos complicado.